Veremos, en cuarto lugar, la indisolubilidad del matrimonio como sacramento. El primer punto es la afirmación de la absoluta indisolubilidad del matrimonio rato y consumado. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1061, parágrafo 1, dice que el matrimonio válido entre bautizados se llama solo rato si no ha sido consumado, rato y consumado si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Rato significa ratificado, tenido por válido, es el que se constituye por el consentimiento. Y consumado es aquel matrimonio que está constituido después de la primera cópula carnal. El canon 1141 dice que el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Queda claro entonces que la consumación confiere una especial solidez al vínculo del matrimonio sacramento porque se transforma en signo pleno de la unión entre Cristo y la Iglesia. Hay una comunidad de naturaleza entre Cristo y la Iglesia al haber asumido mediante la encarnación la naturaleza humana. Y de la misma manera, de un modo paralelo, se da una única carne, una caro en aquella unión consumada del matrimonio. ¿Qué ha dicho el magisterio a lo largo de la historia respecto a esto? El Concilio de Florencia en 1438-1442, en la bula de la unión de los armenios, dice: el tercero bien es la indivisibilidad del matrimonio, porque significa la indivisible unión de Cristo y de la Iglesia. Y aunque por motivo de fornicación sea lícito hacer separación del lecho, no lo es, sin embargo, contraer otro matrimonio, como quiera que el vínculo del matrimonio legítimamente contraído es perpetuo. En Trento, 1563, se condena la doctrina luterana que permitía el divorcio. Lutero entendía, siguiendo la interpretación del Evangelio de San Mateo que habíamos analizado anteriormente, que la excepción por parte de Jesús respecto, salvo en caso de fornicación, se refería no solo a una excepción para no repudiar, sino también a una excepción para poder contraer nuevo matrimonio. Y el motivo que daba es que el adulterio era similar a la muerte del otro cónyuge y que por lo tanto podía contraer matrimonio. Incluso decía que en el caso de que el cónyuge sea un falso cristiano, también se lo podía considerar muerto. Y también en el caso del cónyuge inocente abandonado, acudiendo a las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, que dice que es mejor casarse que abrazarse, dice que si el cónyuge inocente abandonado no puede mantenerse continente, es mejor que se case. ¿Qué dice el Concilio de Trento? En el canon 5 dice: si alguno dijere que a causa de herejía o por cohabitación molesta o por culpable ausencia de cónyuge el vínculo del matrimonio puede disolverse, sea anatema. Aquí se condena estos últimos dos casos que habíamos visto que planteaba Lutero como causales de divorcio. El canon 7, es un canon muy especial, dice que si alguno dijere que la Iglesia yerra cuando enseñó y enseña que, conforme a la doctrina del Evangelio y los apóstoles, no se puede desatar el vínculo de matrimonio por razón del adulterio de uno de los cónyuges, y que ninguno de los dos, ni siquiera el inocente, que no dio causa para el adulterio,
puede contraer nuevo matrimonio mientras viva el otro cónyuge, y que adultera lo mismo el que después de repudiar a la adúltera se casa con otra, como la que después de repudiar a la adúltera se casa con otro, sea anatema. Vemos por un lado que este canon tiene una formulación muy especial, no afirma que quien dijere que el matrimonio no puede, el matrimonio se disuelve en caso de adulterio, sea anatema. Dice que si la iglesia, alguno dice que la iglesia yerra cuando enseña esto, es anatema. Por otro lado, lo que se está anatematizando es la postura de quienes entienden que la iglesia se equivoca al decir esto. ¿Y qué es esto? Que dice que no pueden volver a casarse porque cometería adulterio. Y por otro lado, dice que esta doctrina de la iglesia es conforme a la doctrina del Evangelio y de los apóstoles. Es decir, que sería revelación divina. Se formuló así para no condenar a los orientales, a los griegos de los dominios orientales de Venecia. Esto fue una modificación de la redacción a solicitud de los embajadores de la República de Venecia, y no condenar a San Ambrosio, a quien se le atribuía el Ambrosiaster. Se entendían por parte de, entendían los griegos, que podían divorciarse, en el sentido que podían volver a casarse en caso de adulterio, y sin embargo aceptaban la autoridad doctrinal de la Iglesia. Entonces, no se definió un dogma de fe divina y católica, pero está claro que este canon del concilio define una doctrina. No excomulga quien niega la legitimidad del orden canónico, quien tiene una postura contraria, pero sí estaría excomulgado de quien dice que la iglesia se equivoca diciendo esto. Pío XI, en la Casticon Nui, refiriéndose a la enseñanza de Trento, indica que la iglesia no se equivoca al afirmar que el adulterio no es motivo de ruptura conyugal, y siendo este el motivo más grave, como este no rompe la unión, ningún otro la rompe. Así que no hay ninguna causal que pueda permitir el divorcio. Los romanos pontífices han enseñado siempre esta doctrina. Por ejemplo, León XII, Pío IX, Pío XII, etc. Es decir, la imposibilidad de la disolución de los matrimonios ratos y consumados, sin excepciones, ni siquiera por autoridad del Papa. Vamos a ver en segundo lugar los casos de disolución por parte del romano pontífice del matrimonio no consumado. Esta práctica se deriva históricamente de un contexto donde las nupcias y los esponsales estaban separados temporalmente. Hay que recordar la controversia entre los boloñeses, que entendían que el matrimonio no consumado se disolvía por un posterior matrimonio consumado, y de los parisinos, los que entendían, de la Universidad de París, que prevalecía el primer matrimonio rato no consumado. Los papas siguieron a la escuela de París, pero dieron dispensas. Alejandro III, 1159-1181, permite, en el caso de entrar en religión, uno de los cónyuges con matrimonio rato no consumado, que se disuelva ese matrimonio rato no consumado, y por lo tanto el otro cónyuge queda libre para pasar a otro matrimonio. Igualmente también prevé el caso de que antes de la consumación del matrimonio se tenga conocimiento de que tuvo el marido, el matrimonio rato, tuvo cópula carnal con la suegra. Urbano III entiende que en caso de lepra, en otra decretal, que en caso de lepra no está obligado a consumar el matrimonio y el cónyuge que no tiene lepra,
y podría pasar a otras bodas. Inocencio III, ya hacia finales del siglo XII, principio del XIII, y Gregorio IX, ya en el siglo XIII, determinan que solo por elección religiosa puede disolverse el matrimonio rato y no consumado. Se eliminan las otras causales. Trento, en el canon sexto, condena al que no acepte la ruptura del matrimonio rato y no consumado por motivo de profesión solemne. Pero la profesión no es la causa de la ruptura, sino la ocasión. La causa es el poder divino conferido al Papa, que por lo tanto puede dispensar dispensar de una ley general disolviendo el matrimonio en ese caso, el matrimonio rato no consumado. Pío XI, en la Casti Connubii, afirma que la perfección alcanzada por la consumación hace absoluta la indisolubilidad. No es la voluntad del hombre ni el derecho humano, sino el poder divino presente en la Iglesia de Cristo quien puede disolver el matrimonio rato no consumado. Se considera la ruptura como una dispensa de la ley divina, natural y positiva, pero la ley sigue obligando con carácter general. La dispensa es para el caso particular. El Papa, vicario de Cristo, tiene en su poder la capacidad de dispensar, pues es el intérprete de esa ley divina. Santo Tomás lo explica diciendo que Dios le ha concedido al Papa esta facultad. La dispensa es un instituto por el cual lo común se adapta a lo individual. El fin y la razón de la norma común hacen conveniente que no se aplique a un caso singular. Y esta dispensa tiene que ser dada por parte de aquel sobre cuya autoridad se funda la ley, es decir, Dios en este caso. Debe existir entonces una causa justa para que el vínculo sea disuelto. Si no hay causa, no hay disolución. El Papa actúa según ese poder conferido por Dios como intérprete de ese poder de gobernar de Dios, y por lo tanto lo interpreta analizando con su razón una causa justa. El canon de 1142 del Código de Derecho Canónico establece que el matrimonio no consumado entre bautizados o entre parte bautizada y parte no bautizada puede ser disuelto con causa justa por el Romano Pontífice a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga. El momento de la ruptura no es el de la dispensa, sino el de la segunda nupcia. El matrimonio no consumado entre bautizados o entre un bautizado y un no bautizado, mediando causa justa, puede ser disuelto por el Romano Pontífice, tras la petición. Acá hay que recordar, no, esto es un error. Hay un error de Bernhardt, que habla de la consumación existencial y de la fe. Ante la dura realidad actual de los divorciados vueltos a casar, propone replantear el concepto de consumación. Esta consumación sería gradual. Habría una consumación cuando se llegue a una plenitud humana y cristiana, la estabilidad conyugal. Antes es un proceso de consumación que fracasa. En el mismo sentido se expresa Mackin cuando se fue a reformar el Código de Derecho Canónico, que sostiene este concepto de Bernhardt: cuando su fe sea tal que no pueda poner el logro de ningún otro bien por encima de su unión entre ellos y con Cristo, allí, cuando la fe de los esposos sea tal, allí se habrá consumado recién el matrimonio. Es un error esta concepción porque considera la sacramentalidad como una meta, no como una realidad. La referencia a la unidad entre Cristo y la Iglesia sería algo extrínseco, un modelo a imitar, no una participación o inserción en el misterio de esa unión.
solo consideran el amor entre Cristo y la Iglesia, no la encarnación. Por eso le dan poca relevancia a la primera cópula carnal, que lleva a la plenitud la significación sacramental respecto al misterio de la encarnación. Los esposos, por estar bautizados, pertenecen a ese misterio y se insertan objetivamente mediante el signo sacramental. Otra cosa es que luego deban ajustarse a esa realidad en su conducta, pero el signo objetivamente se dio y produce el efecto misterioso de esa unión indisoluble entre sí, como participación de la unión indisoluble entre Cristo y la Iglesia. Y por otro lado, el otro error desde el punto de vista natural es que no consideran que el matrimonio es un vínculo de pertenencia recíproca, porque se donaron, se pertenecen recíprocamente. No hay un más o un menos en ser esposos, es decir, en pertenecer al otro. Lo que puede crecer es el amor y la unidad, pero el efecto primario y esencial del matrimonio es esta mutua pertenencia.